Bienvenidos todos los niños, maestros, líderes. Estamos hoy día, empezamos con las historias del mes de diciembre, historias muy importantes, muy interesantes que vamos a estudiar en la clase de los menores. El título de esta lección es No hay lugar. Puedes imaginarte el mundo entero, pero dice que no había un lugar para una persona, para un regalo que Dios nos estaba dando. Estamos en el mes de diciembre y es el Labón de la adoración, que adoramos a Dios por su mayor don. O sea, imagínate cuál es el mayor don que Dios nos ha dado. Y esta lección va a responder a nuestras preguntas. Dice, adoramos a Dios cuando aceptamos el regalo de Jesús, su Hijo, y le damos un lugar en nuestras vidas. Así que te imaginas esta historia que la has escuchado cuando estabas en cuna, en infantes, en primarios, y ahora cuando estás en la clase de los menores te enseña de una perspectiva diferente, ¿verdad? Nosotros tenemos que en este mes de diciembre tenemos que seguir confiando en Dios y aceptar el regalo que es el regalo más valioso y eterno que Dios nos ha dado. El versículo se encuentra en Gálatas 4, de 4 al 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley del pecado, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿no? Muy importante saber que todo tiene un tiempo. Todos sabemos, y lo aprendimos desde este principio del año, porque ya estamos finalizando el 2020, que bien o mal ha sido un año muy difícil, ha sido un año muy difícil para todos, pero la desobediencia de Adán y Eva entró el pecado a este mundo, entró la violencia, entró las enfermedades, entró el pecado, entró la muerte, entró no ver a Dios otra vez, así que todo comenzó en el jardín del Edén cuando Adán y Eva, sobre todo Eva, cometió el pecado de comer el fruto prohibido. ¿Verdad? Pero Dios tenía una solución desde antes de la creación. Como antes se había producido la rebelión de Lucifer, y que nosotros lo vimos en las primeras lecciones, Dios había decidido que cualquiera de los mundos que se cometiera el pecado, Dios iba a enviar a Jesús, a su Hijo, para morir por nosotros y realmente salvarnos del pecado que era la muerte. Ese plan ya era un plan de redención que Dios lo tenía allí. Así que Dios eligió un pueblo, el pueblo de Israel, que era el único pueblo en toda la tierra que adoraba a Dios. Era el pueblo de Abraham y Sara, que el pueblo donde nacería Jesús como hijo de Dios. Porque Satanás había hecho que los pueblos que rodeaban toda la tierra se olvidaran de Dios. Los incas, los aztecas, los mayas, los nativos americanos, los egipcios, los griegos, los romanos y los fenicios, y todos ellos no adoraban a Dios. Así que Dios sacó de Ur de los Caldeos, como hemos visto también en el año. Hemos visto que Dios sacó a Abraham y a Sara, y ellos tienen un hijo que luego sería uno de los descendientes del pueblo de Israel, ¿verdad? Donde nacería Jesús. Era el único pueblo, el pueblo judío era el único pueblo que adoraban a Dios y guardaban su ley. Pero de los descendientes de Abraham del rey David, del cual estudiamos en estos meses pasados, estaba José, que estaba comprometida con una joven, una señorita llamada María. Pero José no era rico, José era un carpintero. La genealogía había perdido su monarquía, había perdido la realeza que existía, así que él era un hombre descendiente del rey David, ¿no? Pero en el reloj de Dios, porque Dios tiene todo Dios un reloj que abarca las profecías, abarca el orden con el que Dios dirige las historias. Por eso nosotros estamos en una iglesia que toma en cuenta mucho las profecías de Daniel, Apocalipsis. Así que había llegado el tiempo en el reloj de Dios, en el calendario de Dios, que debería Jesús venir a este mundo como un bebé para darnos ejemplo a los niños, crecer como los jóvenes y ser un adulto y morir por nosotros en la cruz.
Ahora, Gabriel, el ángel que se le había presentado al profeta Daniel, un día se presenta a María, que era la prometida de José, y le dice a ella que va a tener un bebé, que ese bebé sería hijo de Dios y salvaría al mundo de sus pecados. O sea que imagínate, María, ¿no es cierto? Ella estaba sorprendida porque ella jamás había visto un ángel. Había escuchado historias de ángeles, de cuando estuvieron con Jesús y Abraham. Había escuchado del ángel que se le presentó a la esposa de Manoah. Había escuchado de ángeles que se le presentó a Daniel el profeta, pero ella en su vida ni siquiera había visto una figura de un ángel. Así que ella reconoció que era un ángel de Dios y María se queda sorprendida porque ella no estaba casada, ella era una señorita. Entonces, ¿cómo iba a tener un hijo si supuestamente ella no estaba casada, ¿no? Esos principios se guardan desde los tiempos antiguos. Una señorita no puede tener hijos si no está casada, ¿no? Pero el ángel le dice que el niño no iba a ser de un padre humano, le dice que Dios iba a ser una sombra sobre ella y ella iba a quedar embarazada porque el niño sería hijo del Espíritu Santo. Así que cuando en Israel nacía un niño, los papás siempre pensaban que se iba a ser el Mesías, el que iba a librar al pueblo del pecado, aunque los judíos pensaban que si nacía un niño podía ser libertador y librarlos de los romanos, que estaban bajo esa orden. Y cuando nacía una niña, ellos estaban contentos porque pensaban que esa niña iba a ser la madre del Mesías. O sea que no había niños tan deseados como el de los pueblos judíos, que si nacía un niño quería que fuera el libertador, el Mesías, y si nacía una niña que sea la madre de Jesús y del Mesías. Y entonces María se quedó sorprendida porque ella, ¿cómo iba a tener un niño si no estaba casada? Y ahora el ángel le decía que no tuviera miedo, que confiara en Dios. Dios iba a ser una sombra sobre ella iba a quedar embarazada y el hijo iba a ser de Dios. El Espíritu Santo iba a trabajar en ella. Bueno, María aceptó el reto, ¿no? De ser la madre del Hijo de Dios, aunque ella sabía que las leyes de Moisés que a Dios había dado decía que si una mujer estaba embarazada sin haberse casado, podía ser apedreada a muerte, ¿no? Pero ella, como estaba comprometida con José, ella pensó, ¿no? En que iba a haber un poco de problemas, ¿verdad? Porque José no sabía nada de lo que el ángel estaba diciendo a ella. Y entonces María aceptó hacer la voluntad de Dios a pesar de las dificultades que se le presentarían. Primero, que los ancianos, su familia, sabría que ella estaba embarazada antes de casarse, pero porque estaba comprometida con José, ¿no? Y como ella estaba comprometida con José, entonces todo el mundo pensaría que José iba a ser, era el padre de Jesús. En realidad, José vendría a ser el padrastro de Jesús, ¿verdad? Así que María le cuenta a José la historia, que ella estaba embarazada, que ella estaba esperando un hijo de Dios, y como tú creerás, José no le creyó. Pues muchas mujeres en Israel habían contado la misma historia. Habían salido embarazadas y decían que ese niño que esperaban era el Mesías. Así que José no le creyó, pero José estaba muy enamorado de María y no quiso publicarlo para que no fuera apedreada a ella y se pensara mal de él. Así que en silencio él dijo, yo voy a terminar eh, mi voy a terminar la relación que tenemos de pareja. Así que eso es lo que él pensaba. Él no creía en la historia de María y menos pensaba que era el bebé de Dios porque muchas señoritas habían tenido esa historia y entonces era muy difícil creerlo, ¿no? Cómo Dios se podía fijar en una mujer tan sencilla, en una campesina. Pero esa noche, cuando él dormía, el ángel Gabriel se le presenta en sueños y le dice que la historia de María es real y que él iba a ser el padrastro de Jesús y que iba a nacer un niño a quien le llamaría Jesús.
Así que a la mañana siguiente, ellos se reconcilian, José y María, y ambos deciden tener a Jesús como hijo de Dios y como hijo de ambos. Aunque María era la madre, José vendría a ser el padrastro de Jesús y él asumió esa responsabilidad. María era una muchacha campesina, no venía de una familia de alta alcurnia y de alta sociedad, de high society, como se dicen así. José era un carpintero, un hombre trabajador, pero era descendiente del rey David. Así que Dios había elegido tanto a José como a María, personas de fe, y ambos tomaron el reto de ser padres del Mesías, ¿verdad? En una época cuando era muy difícil las circunstancias, estaban ellos bajo el gobierno del emperador de Roma, eran esclavos, estaban al servicio del emperador, y las épocas eran muy difíciles para todas las personas que vivían en ese imperio. Así que José y María se casaron. Por esa época salió un decreto del emperador romano César Augusto, que él hizo un censo, o sea, comenzó a contar la población, quería saber cuántos hombres tenía en el imperio, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántas personas profesionales, cuántos arquitectos. En realidad era para obtener dinero porque la gente tenía que dar un impuesto. Así que sin querer, el emperador romano estaba siendo usado por Dios, porque gracias a ese censo que se iba a realizar en todo el Imperio Romano, que incluía los territorios de Israel, de Judá, entonces ellos, José y María, tuvieron que viajar hacia donde se encontraba el primer descendiente de José, que era David. Así que como José era descendiente del rey David, había nacido en Belén, así que ambos se dirigieron hacia Belén para participar del censo del emperador. Pero quien dirigía ese censo era Dios y lo había usado el emperador romano, ¿no? Así que hay que darnos cuenta que, como te dije, que Dios tiene un reloj y ese reloj se va marcando de acuerdo a las profecías. Así que habían muchas profecías que habían anunciado la venida de Jesús. Isaías había dicho que el Señor mismo dará una señal, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso pasa 750 años antes del nacimiento de Jesús. O sea, Dios daba pistas, profecías que indicaban que el momento en que Jesús iba a nacer. También en Isaías había dicho, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sus hombros y se le darán estos nombres: consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Se dijo que el Mesías iba a ser un niño, no una niña, ¿no? También Números, el profeta Balaam lo había dicho, que cuando salga una estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel y herirá las sienes de Moab. Decía que cuando naciera el Mesías iba a haber una estrella, que era una estrella que iba a salir de Israel, que Jesús nacería del pueblo de Israel, ¿no? Y Miqueas decía el lugar: pero tú, Belén de Efrata, pequeña por estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que todos los libros de los profetas tenían profecías que anunciaban el nacimiento de Jesús. También en Daniel 9:24 dice que Jesús se había fijado 70 semanas del año para tu pueblo y tendría el nacimiento de Jesús una señal también, ¿no? Que se acabará la prevaricación, tendrá el fin del pecado. Eso significaba que Jesús iba a nacer para, para morir por nosotros en la cruz, y el libro de Daniel también lo dice. O sea, en general podemos decir que Cristo vendría de Israel, Jesús nacería de la familia de David, de la tribu de Judá, Jesús nacería en Belén, Jesús nacería de una virgen. El tiempo de la venida fue especificado en Daniel 9. La venida de Cristo fue anunciada por un precursor, que fue Juan el Bautista, ¿verdad? Y también por los profetas. El Mesías sería Dios.
No era de padre humano, iba a ser un hijo de Dios, que sería durante el dominio del Imperio Romano, nos dice en Daniel 2:44. O sea que vemos que la Biblia es un libro completo y nosotros estamos en una iglesia que un 100% cree en las profecías que la Biblia tiene, y esta era el nacimiento, una de las profecías era el nacimiento de Jesús. Ahora, así que ellos, José y María, llegaron a Belén. Ellos buscaron un motel donde alojarse, pero se dieron con la sorpresa que mucha gente había venido de muchas partes del reino y del imperio para participar del censo, así que todo estaba lleno. Tú, como sabrás, cuando hay un acontecimiento, los hoteles en ciertos lugares se llenan y no hay lugar, así que ellos no encontraron lugar. Ahora, te quiero decir que hay algunas tradiciones en cuanto al nacimiento de Jesús, que lo vamos a ver más adelante, pero la Biblia no dice si María llegó en burrito, no dice si el mismo día que llegó María dio a luz. Esas son tradiciones que están muy diferentes de lo que la Biblia dice. Así que María llegó y comenzaron a buscar un lugar donde quedarse. Ellos fueron a muchos lugares, pero como te digo, eso estaba lleno de personas. No había lugar, pues las personas estaban allí por el censo, que el emperador tenía que hacerlo y tenían que ellos obedecer, si no eran castigados severamente o con la muerte, si no participaban del censo. Pero encontraron una persona, un mesonero, que no sabemos el nombre, que se compadeció de ellos al ver que María estaba embarazada y le dijo: mira, no tengo habitaciones, pero tengo un pesebre, tengo un lugar donde donde pueden ustedes allí dormir y hasta que encuentren un lugar. Así que lo mandaron a un pesebre donde se cree que había animales, ¿no? Sabemos que era un lugar donde se guardaban los animales. En esa época un pesebre era una cueva donde las personas guardaban sus animales para que no se los roben y los protegían del frío o del calor, ¿verdad? Y también que no se los roben. Así que a ese lugar ellos llegaron, limpiaron, por supuesto, porque me imagino que en ese lugar, acuérdate que no había luz eléctrica, tuvieron que poner fuego, preparar el lugar para descansar, habían hecho un camino muy largo desde Nazaret hasta Belén, así que María embarazada, por eso dice, la tradición dice que María llegó y dio a luz, pero no creemos que la Biblia no lo dice. Posiblemente pasó 1 o 2 días y llegaron los días del parto, y entonces María se quedó allí con José, y en ese humilde lugar nació Jesús, el Hijo de Dios. En una cueva, posiblemente con algunos animales. No dice la Biblia que si había burro, vaca, oveja, no dice la Biblia, pero simplemente allí nació el Hijo de Dios. ¿Te imaginas, no? Como en un lugar así, ¿no? Ahora, triste, pero el pueblo de Israel, que sabía estas profecías que hemos visto, que las habían repetido, que conocían las profecías, porque hasta ese momento, el nacimiento de Jesús, solamente se sabía el Nuevo Testamento, que era del Génesis hasta Malaquías, se conocían todos esos libros. Ellos no estaban preparados para recibir a Jesús. Pero Dios dirigía la historia, Dios dirigía la vida de José, la vida de María, y Jesús estaba dentro del vientre de María. Así que ese niño tuvo que nacer en una cueva, porque no había un lugar, ¿verdad? Jesús pudo haber nacido en un palacio, con una cuna de oro, con ropas elegantes, pero no nació como un pobre bebé. El Hijo de Dios nació para dar alegría a todos. No era importante la fecha, no era importante el lugar, lo que era importante era que Jesús había nacido, y, y, y eso era el regalo más valioso que nosotros hemos tenido. No es ni una casa, no es ni un premio, no es ni una corona. El mejor regalo que nosotros tenemos es el regalo de haber recibido a Jesús. La fecha del nacimiento de Jesús no lo sabemos, la Biblia no dice. Yo ofrezco $1000 al que me encuentre en la Biblia,
que Jesús nació el 24 de diciembre a la medianoche. Esa fue una fecha que se puso en la época medieval, se puso esa fecha porque se creía que el sol moría el 24 y nacía el 25 de diciembre. Así que como dijeron que el sol de justicia es Cristo, así que le pusieron el 24 de diciembre. Lo que nosotros sabemos es que no era importante la fecha, no era importante el lugar donde Jesús nació, no era importante el estatus social. Lo que Dios quería era que la gente comprendiera que el mejor regalo que había nacido era Jesús y que Jesús quiere nacer en tu corazón. Jesús nació como un bebé, ¿no es cierto? Él nació como un bebé para que los niños tengan a quien imitar. Jesús tuvo 9, tuvo 7 meses, tuvo 2 años, tuvo 4, tuvo 5, tuvo 12, tuvo 16, tuvo 20, tuvo 28, tuvo 30 y tuvo 33 años. Jesús nació como niño para dar un ejemplo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos. Hoy día Jesús quiere nacer en tu corazón. Tú tienes que aceptar a Jesús y Él quiere ser quien gobierne, ¿no es cierto? Quien esté en tu corazón, quien te guíe hacia el éxito, quien te guíe hacia la felicidad, ¿verdad? Jesús nació como un bebé y el mundo no lo esperaba. En todo el mundo, Satanás había logrado que los diferentes pueblos de la tierra adoraran al sol, la luna, las estrellas, a diferentes deidades, pero el único pueblo que realmente conocía del nacimiento del Mesías era el pueblo de Israel, pero el mundo no lo esperaba, ni aún el pueblo de Dios. Nos acercamos a la pronta segunda venida de Jesús. Vemos sus señales, vemos el coronavirus, es una señal de la venida de Jesús, y entonces ahora no podemos dejar de esperarlo, ¿verdad? Ahora tratemos de que el mundo tenga personas que lo esperen para que cuando Jesús venga, ya no como un bebé, sino como un rey, para destruir el mal y el pecado y tenga un grupo de personas que puedan ser llevados por Jesús y los ángeles al cielo. ¿Verdad? Cuando Jesús nació por primera vez, no había un lugar. Nadie lo esperaba. No había ningún palacio, ningún lugar preparado para esa ocasión. Cuando nació el príncipe William de Inglaterra, en Inglaterra se tocaron trompetas, hubo fiestas, había una cuna preparada para él, ropas elegantes, pero cuando nació el Hijo de Dios no había nada, ni gente que lo esperaba, ni gente que lo preparaba, ¿verdad? Jesús pronto va a venir por segunda vez. Cuenta esta historia a tus amigos, a tus padres, a tus parientes, a tus vecinos, a tus maestros. Tú puedes contarle que Jesús nació. El mes de diciembre en todo el mundo es un mes muy sentimental. La gente tiene una gran expectativa, se vuelven nobles porque en la historia del nacimiento de Jesús conmueve a las personas de diferentes religiones y de diferentes estados. Así que es una oportunidad para enseñarles que aunque no hubo lugar para Jesús cuando Él vino, puede haber un nacimiento de Jesús en tu corazón, en los corazones. Y nosotros ya no esperamos a Jesús como un bebé, porque ahora la Biblia completa nos dice que Jesús viene pronto por segunda vez. Esta es una historia muy importante, muy interesante, que tiene grandes lecciones. Aunque esto sucedió más de 2000 años atrás, nosotros tenemos que comprender que este nacimiento fue el regalo más grande que Dios nos ha dado a todos nosotros. Que Dios te ayude y recuerda mucho esta historia. No hubo lugar cuando Jesús nació, y no hubo personas que lo esperaron, pero cuando Jesús venga por segunda vez, tú tienes que ayudar a no solamente preparándote tú, sino preparando a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros del trabajo, del estudio, de la escuela, a tus maestros, predicándoles que Jesús viene por segunda vez. Que Dios me los bendiga y empezamos esta historia en el mes de diciembre, que realmente esperamos que sea un mes
de recapacitar, porque Jesús quiere nacer hoy día, no en un pesebre otra vez, sino en tu corazón, en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga. Nos vemos la próxima semana.